disparar. He mirado al otro lado, dado un giro inesperado al fin. Los cuervos han dejado de volar. Mi corazón ha terminado de sanar. He mirado al otro Bienvenidas y bienvenidos a Verde que te quiero verde, el espacio semanal de WAS, Women Action Sustainability, donde hablamos de personas, ideas y acciones que están transformando la manera en la que entendemos la sostenibilidad, la empresa y la sociedad. Un programa para visibilizar el liderazgo consciente, la innovación con impacto y la capacidad real que tenemos como ciudadanos, como profesionales y como organizaciones de generar cambio cuando pasamos del discurso a la acción. Hoy queremos poner el foco en un concepto que cada vez escuchamos más en el mundo empresarial, la transformación responsable, porque la sostenibilidad ya no es solo una cuestión de cumplir normas o responder a expectativas externas, sino de revisar cómo funcionan realmente las organizaciones. Porque transformar significa cambiar la mirada, revisar modelos de liderazgo, incorporar nuevas maneras de tomar decisiones y entender que el impacto positivo no es un añadido, sino una forma diferente de gestionar. Así es, Charo. Y para hablar de todo esto contamos hoy con una invitada que conoce muy bien ese proceso, una profesional que comenzó su carrera en el periodismo y que después de años liderando la comunicación corporativa en una gran compañía, decidió dar un paso más, ayudar a otras organizaciones a evolucionar hacia modelos más responsables. Sí, nos acompaña hoy nuestra querida Ana Fernández, que es socia WAS y es fundadora de We Are Transformation Lab, que pues, gracias Ana, porque ya estás con nosotros aquí, estamos encantadas de que hayas venido y arrancamos con sintonía y bueno, después arrancamos la entrevista. como el niño en el verano. Quiero ser libre como la luz. Quiero ser libre como arena entre mis manos. Quiero ser libre. Pues hace ya mucho tiempo que nuestra invitada Verde que te quiero verde decidió que su profesión debía formalizarse como un trabajo generador de impacto positivo. Eso que ahora se habla tanto, pues hace ya años que Ana lo vio claro y además es muy inspirador, Julia, que se trate de una periodista, ¿no? Como Fíjate, nosotras, aquí tres periodistas en Verde que te quiero verde, qué potencia, ¿no? y que, bueno, pues que esa periodista, pues como tú decías, después de pasar por la comunicación corporativa de varias y grandes empresas, especialmente del mundo de la aviación, pues hoy se defina como persona que impulsa la transformación responsable. Eso es maravilloso, la verdad. Gracias por acompañarnos, Ana. Muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Estoy encantada. Entre periodistas. Entre periodistas anda el juego. Ana, tú aseguras que desde tu consultora impulsas la transformación responsable de las empresas, como bien apuntaba Charo hace un minuto, ¿no? También en los consejos de administración y en patronatos de fundaciones, ¿no? Explícanos en qué se traduce esa transformación responsable. Bueno, a ver, yo vengo de la aviación, vengo de una empresa, una aerolínea low cost y por lo tanto en la empresa, aunque estés llevando comunicación o estés haciendo otras labores más transversales, el tema de que todo el mundo tiene que trabajar para la eficiencia de la compañía es una cosa que te la inculcan desde el primer día que llegas y por lo tanto para mí la sostenibilidad es una palanca de transformación en las compañías. Creo que si cambiamos el lenguaje y hacemos entender a los directivos que al final la sostenibilidad no deja de ser evolucionar y ver las cosas desde otra óptica, al final lo que consigues es transformar la compañía, hacerla más resiliente y intento siempre tener este lenguaje un poco más de la eficiencia, de los costes, porque al final lo importante es el resultado y indudablemente todas las que estamos aquí somos creyentes de que la sostenibilidad tiene que estar en el corazón de la empresa
pero a veces es verdad que las decisiones se toman más desde la parte financiera que desde esa parte estratégica y quizás lo importante es que se empiecen a tomar, porque una vez están implementadas dentro de la empresa, seguramente luego se les intentará dar sentido, ¿no? Y que se genere con el propósito. Entonces es igual un poco este punto que tenemos los periodistas de al final intentar que nuestra audiencia se una a nosotros y adaptar el mensaje a la audiencia más que el mensaje a nosotros mismos. Pero ¿y tú que ayudas a la audiencia, ¿no? Llamando audiencia a las empresas, que ayudas a esas empresas a transformarse, ¿cómo lo estás viviendo y cómo lo vives ahora después de haber trabajado en una empresa como... Pues mira, lo utilizo mucho y hay gente que me lo está, lo está capitalizando. Estuve trabajando para un gran hospital de Barcelona, como al nivel de La Paz, aquí en Madrid. Y entonces tenía una reunión con una persona que llevaba comunicación interna y en los hospitales se organizan un poco diferentes. Entonces, yo le estaba explicando un poco la sostenibilidad, al final que todos tenemos que estar trabajando unidos en esta línea. Y entonces esta persona se me quedó mirando y me dijo, ay, Ana, entonces tú lo que me estás pidiendo es que yo siempre tengo que llevar las gafas de sostenibilidad puestas. Y le dije, pues exactamente eso. O sea, al final la sostenibilidad dentro de la empresa, es verdad que tienes que tener una persona que es responsable porque al final estamos creando esa nueva dinámica interna, pero si todas las personas de la empresa no se ponen las gafas de la sostenibilidad, es muy difícil que esa empresa incorpore la sostenibilidad dentro de su proyecto, de su propósito, ¿no? Entonces, yo me dedico un poco a convencer a la gente que ponerse las gafas de la sostenibilidad no es solamente bueno para el planeta, para las personas, es que es bueno para la empresa. Bueno, pues ¿tú llevas las gafas? Yo procuro ponérmelas todos Yo los desde por la días. mañana, ¿verdad? Vamos, Es bueno, que yo llevo lentillas. además nos sientan tan bien y son buenísimas las gafas de la sostenibilidad, porque aparte de protegerte, ¿no? De las ojeras, que no necesitas echarte ni corrector, ¿no? Además te ayudan a ver el futuro. Muy verde, como este programa, en verde que te quiero verde. Yo te he escuchado, Ana, que alguna vez que tu ilusión cuando estudiabas periodismo, bueno, yo creo que era la ilusión de Charo, ha sido también mi ilusión, la de ser corresponsal de guerra, ¿no? Tú te... Sí, bueno, yo lo he sido un par de veces. Y voy a seguir porque, en fin, bueno, es una pasión, ¿no? ¿Tú te atreverías a hacer un paralelismo entre esa categoría del periodismo y el cambio de la sociedad en esta transición sostenible con esas gafas que llevas puestas y que has puesto a mucha gente? En el fondo, yo creo que cuando ahora lo miramos con la perspectiva, creo que cuando nosotros estudiamos periodismo y decimos que queremos ser corresponsales de guerra, en el fondo lo que estamos diciendo es que nos importa el mundo y queremos contribuir a cambiarlo para mejor. Contándolo. Entonces, Claro. al final, si lo piensas de esa perspectiva, los que realmente pensamos que la sostenibilidad es un tema importante y los que nos implicamos de esta manera, pues lo que queremos es que queremos dejar un legado o un mundo mejor del que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí que yo lo veo un poco de esta manera, es seguir contribuyendo para que las cosas se hagan de manera correcta, justa y buena para todas las personas, ¿no? Claro, porque esos éxodos que se producen en las guerras, ¿no? Son insostenibles también. O sea, que es que la sostenibilidad está muy unida a todo, ¿no? Fíjate que muchas veces cuando se habla de sostenibilidad hay gente, o mayoritariamente podríamos decir, que la gente lo identifica con la sostenibilidad medioambiental, pero tú siempre insistes en que más allá de la P de planeta está la P de las personas, ¿no? ¿Y eso cómo se lo cuentas a las empresas? Pues mira, yo creo que hay que tomar todas las decisiones con las personas en el centro. ¿Por qué? Porque al final
Y también de cara a la sociedad, una de las cosas que digo es que hay que también dejar márgenes a las empresas porque los procesos de transformación no son fáciles y seguramente en algunos sectores son muy complejos. Entonces, digamos que las empresas pueden tomar relativamente fácil algunas decisiones vinculadas a, a la sostenibilidad que al final el resultado fuera que una serie de personas se quedaran sin trabajo, ¿no? Entonces, si tomamos ese camino, al final tendremos un planeta maravilloso y la gente cuando tiene escasez, especialmente de las cosas más básicas como puede ser comer, pues al final se tiene que revolucionar. Por lo tanto, se tienen que tomar las decisiones empresariales, pero también de la manera que si las personas necesitan transitar de un trabajo que tienen ahora a otra tipología de trabajo dentro de la misma empresa, se les tiene que acompañar para que puedan hacer eso y no tomar el camino más fácil que al final es igual eliminar esos puestos y no preocuparte de cuál es la siguiente situación de esas personas, ¿no? Entonces, yo abordo el tema de las personas desde esa perspectiva, de que al final es que si no, incluso el modelo que tenemos como sociedad es insostenible. Claro, porque las empresas están formadas por personas y la sociedad está formada por personas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, estamos en el centro porque tomamos las decisiones, somos los que decidimos hacer una cosa u otra, en fin, y juntos, pues, hacemos que el camino sea de una manera o sea de otra. Así que eso es así. Entiendo que también entonces las cuentas del desarrollo sostenible de estas empresas traducen una mejora de sus cuentas de explotación, ¿no? O sea, que tener en cuenta todo eso mejora también la parte económica. O sea, hacer las cosas bien siempre tiene premio, ¿no? Claro, porque al final a veces enmarcamos el tema de la sostenibilidad desde mi punto de vista cuando estamos hablando con empresas excesivamente desde un debate ideológico quizás está mucho en la calle, pero que al final las empresas se tienen que desligar de ese punto. Si tú ves, por ejemplo, las eficiencias vinculadas a los temas energéticos, yo qué sé, yo he estado trabajando para una empresa que la eficiencia de los temas energéticos, aparte de cambiar las bombillas, pues es un tema de hacer más eficiente el consumo energético de los ascensores, el consumo energético de los aires acondicionados, el consumo energético también de las bombas de calor en invierno. Entonces, todas estas eficiencias, claro que son costes, que indudablemente sería maravilloso que se creyese y se implantase, pero al final, si tú empiezas a trabajar en ese sentido, también estuve trabajando para una empresa que tenía muchos residuos por spam, ¿vale? Limpios, no era del sector alimentario. Entonces habían encontrado estos residuos, también lógicamente tienes que pagar unos impuestos elevados por generar estos residuos. Encontraron que una empresa compraba este material, por lo tanto, este material que era un residuo se convirtió en una entrada de capital dentro de la empresa, muy pequeñito, indudablemente, pero sobre todo reducía a cero el impuesto que estaba pagando de residuos sobre ese material, con lo cual la ganancia venía por esos dos lados. Por lo tanto, sí, claro, o sea, y yo creo que una de las cosas para mí más maravillosas que nos está ya trayendo desde esa perspectiva la sostenibilidad en las empresas es que pasamos de pensar en silos a pensar en transversal. O sea, yo estuve en una presentación de un señor que tenía unas viñas, maravilloso, una persona muy mayor, 75 años, y tenía como varias botellas, ¿no? Y una de las botellas era como cuadrada. Entonces, claro, pensamos que esta botella tenía esa forma por un tema de diseño, yo qué sé. Entonces, una persona le preguntó y dijo, no, es que el transportista
me ha dicho que si es cuadrada, caben más en menos aviones, hay en menos, en menos camiones y indudablemente solamente por ese proceso ya estás haciendo una eliminación clarísima de emisiones de CO2, porque Claro. transportas lo mismo con menos camiones. Por lo tanto, y se lo dijo el transportista, o sea, antes de alguna Se manera... llevaba las gafas puestas de la Claro. sostenibilidad Bueno, ya, increíble, ¿eh? increíble. Y tú si tuvieras que transformar tu propia empresa, imagínate que tú tienes, ¿por dónde empezarías? ¿Qué te parece lo más importante? Pues mira, lo más importante es echar la vista atrás, porque seguramente has tomado decisiones que no están vinculadas con la sostenibilidad, que seguramente las puedes encajar en el mundo de los ODS o ¿sabes? De los KPIs de sostenibilidad y por lo tanto eso ya es un chute de positividad porque no tienes la sensación de que empiezas por el kilómetro cero, igual tendrías que estar en el kilómetro 30 y estás en el 5, pero esto es como decir, ostras, pues yo ya he hecho cosas y no he sido consciente. Entonces, esa toma de conciencia es la que, o sea, es como un chute de energía. Claro, la que impulsa, ¿no? Sí. Entonces, yo empezaría por revisar las cosas que ya he hecho, porque igual me sorprendería. Pues oye, no sé, vamos a repasar. Igual hemos hecho alguna cosa más de la que pensamos, ¿eh, Charo? Ana, una de tus especialidades formativas y laborales es la de la gestión de las crisis. De hecho, incluso tienes escritos manuales sobre este tema tan importante y tan interesante. ¿Cuál es el punto crítico en el que una empresa entiende que tiene que enfrentarse a una crisis y cómo se debe trabajar en este tema? Volvemos un poco casi a la respuesta de antes, hablar de ello. O sea, yo creo que las empresas preparadas, porque en el fondo el que se piense que cuando tú desarrolles un manual de crisis vas a tener claro todas las cosas a las cuales te vas a enfrentar, ya no estás partiendo de la premisa que además, lamentablemente, se acelera en nuestros tiempos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que consigues cuando tú te sientas para elaborar un manual de crisis, lo que haces es, estás poniendo a los equipos críticos que tendrán que tomar las decisiones, por lo menos en mi experiencia, que es la de comunicación, no en la parte operativa, pero al final los equipos que van a estar involucrados los estás sentando en una misma mesa, estáis tomando decisiones en base a unos ejercicios que estáis teniendo, pues nosotros nos va a afectar esto, esto y esto, y al final estás generando como unas gobernanzas y unas dinámicas de tomas de decisión que cuando luego llega una situación que no estaba prevista, al final incluso puedes decir, ostras, pues vamos a tomar esta parte de esta decisión, esta parte de esta y esta parte de esta. Entonces estás muy habituado a ser ágil en la toma de decisiones. Decía Julia que has escrito manuales de gestión de crisis y hace poco has escrito un libro, has publicado un libro que se llama Se buscan seniors, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué has escrito ese libro y sobre todo para qué? A ver, el origen, dejarme ir un paso atrás, ¿vale? Yo soy periodista y por lo tanto yo escribo para gestionarme. O sea, yo escribo desde que tengo 17 años y lo escribo para sacar cosas que tengo en mi cabeza y eso me da la posibilidad de espacio y tiempo para gestionarme a mí misma. Entonces, yo salgo de la compañía en la que estaba en febrero del 2023 y como no iba a ser menos, yo escribo sobre esa gestión que tengo de hacer conmigo misma de este proceso. Lo que me encuentro en ese y luego la otra cosa que juega a mi favor es que yo anteriormente a estar en esta compañía, que estoy 15 años, en mi primer trabajo, en el año 93, un señor me ofrece trabajo, pero me dice que no me puede ofrecer un contrato. Entonces yo tardo 0,5 segundos de mi tiempo, yo todavía vivía en casa de mis padres, y en hacerme, en aquel momento era autónoma,
en el fondo, lo que me ofrece esa posibilidad son 18 años, creo mi propia agencia de comunicación, tengo 6 personas trabajando conmigo. O sea, me ofrece como una idea de lo que es el mundo más corporativo o más de salir a la calle, buscar clientes. Entonces, ¿qué me encuentro? Que yo salgo en febrero, en junio tengo un primer proyecto y en ese proceso me encuentro a muchísima gente que muchas de ellas no conozco a través de las diferentes asociaciones en las que me encuentro, preguntándome cuál es la fórmula mágica que yo estoy aplicando para estar en esa situación. Entonces, ahí detecto varias cosas. Claro, yo no tengo una fórmula mágica, yo básicamente salgo a la calle y me pongo a caminar. Entonces, ahí lo que detecto es que está habiendo mucha gente que está saliendo de las compañías, especialmente mujeres, mujeres que han estado digamos que han tenido una trayectoria profesional más corporativa, directiva y prácticamente muchas mujeres que solo han estado en el mundo corporativo. Y entonces de repente, con una edad pues alrededor de 55 años, como tenía yo, se encuentran que no saben cuál es el camino, porque al final aplicar para puestos de trabajo, no estoy diciendo que sea todo el mundo, pero aplicar para puestos de trabajo en estos momentos con estas edades es muy complejo. Entonces, de repente, no saben cómo funcionar con buscar otras alternativas, ¿no? Y ese es el primer punto que me hace pensar que esto es mucho más de lo que 3 o 4 personas alrededor que pues estamos en situación en esa situación, sino de que hay tránsito. muchos seniors, muchas seniors que bueno, que estamos viviendo una época en la que tenemos mucho que dar, mucho que ofrecer, toda la energía del mundo, ¿no? Toda la experiencia, la sabiduría de la experiencia, y que a veces, pues bueno, no tienen la oportunidad de poder aportarla y que los demás pues se beneficien de esa aportación, ¿no? Eso es así, ¿no? Sí. Pues yo recomiendo, por supuesto, que os leáis este maravilloso libro. Yo lo he leído, o sea y da muchos tips muy interesantes y te empoderan, ¿eh? O sea, porque ser seniors está también muy bien. Pero nos tenemos que ir, pero solo dinos una frasecita de cuál es tu llamada a la acción. Pues si estás en esta situación, te diría que deja el ego, deja el miedo, deja la vergüenza y disfruta de este nuevo camino, porque seguramente van a salir muchas oportunidades. Pues muchísimas gracias, Ana Fernández, y bueno, pues por todos los tips que nos has dado, que nos han servido muchísimo y nos van a servir mucho más. Nos vamos a sintonía. Muchísimas gracias, Ana Fernández, socia WAS y fundadora de We Are Transformation Lab. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Verde, que te quiero verde. Y bueno, nos quedamos con una idea clara, como ya avanzábamos hace un momentito, ¿no? Que la transformación responsable de las organizaciones empieza por una mirada diferente sobre cómo se lidera, cómo se toman las decisiones y cómo se entiende el impacto. Gracias, Ana, por recordarnos que la sostenibilidad no solo se mide en emisiones o en indicadores, sino también en la forma en la que las empresas cuidan a las personas y construyen confianza en su entorno. Y entramos ahora en nuestra sección de noticias con impacto, Charo, ¿no? Donde vamos a repasar algunas de las iniciativas más relevantes de la semana en sostenibilidad, innovación social y acción climática. Hoy vamos a comenzar esta sección aplaudiendo la labor de la Fundación Soñar Despierto, como me encanta a mí soñar, y a ti, Sí, total. Soñamos despiertas, Charo y yo todo el tiempo, ¿no?
que ha celebrado su cuarta gala benéfica en el Casino de Madrid, logrando recaudar 150.000 euros que se destinarán íntegramente a becar a jóvenes extutelados de la Comunidad de Madrid, brindándoles un apoyo crucial para continuar su formación, ya sea universitaria o formación profesional, y así facilitar pues, su proceso de emancipación. Qué importante, ¿verdad? Al cumplir la mayoría de edad, muchos de estos jóvenes deben abandonar los centros de protección, y esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de personalidades y empresas destacadas, les ofrece una oportunidad vital para construir un futuro independiente y lleno de posibilidades. Qué bonito. Y mira esta tendencia empresarial positiva que nos llega desde el corazón de Europa. Y es que, a pesar de que la Comisión Europea flexibilizó hace un año las exigencias para la elaboración de informes de sostenibilidad con el llamado paquete Omnibus, la gran mayoría de las empresas sigue apostando por ellos. Sí. Qué bien. Un estudio de Osapiens revela que el 90% de las compañías ya no obligadas tienen la intención de mantener o incluso de ampliar su reporte de sostenibilidad. Esto demuestra en realidad que la sostenibilidad ha dejado de ser una mera obligación regulatoria para convertirse en una función empresarial crítica y en una fuente de competitividad. Las empresas reconocen sus beneficios como una mayor visibilidad de riesgos, una mayor confianza de los inversores y una mejor integración en la toma de decisiones. Realmente es un claro indicio de que la sostenibilidad ya está plenamente integrada en la estrategia de negocio, más allá, como decíamos, de las exigencias normativas. Y con esta noticia positiva nos vamos a sintonía y volvemos. Con las gafas de la sostenibilidad Totalmente. puestas. Hoy nos despedimos con una idea que nos deja Ana Fernández, que transformar una empresa no empieza por los indicadores, sino por la forma en que miramos, con las gafas puestas de la sostenibilidad, a las personas y cómo tomamos decisiones. Porque la sostenibilidad no se decreta, se construye con liderazgo, con convicción y con la valentía de hacer las cosas de otra manera. Y nos quedamos también, Charo, con algo muy interesante, que las organizaciones que lo entienden, que son muchas, como has dado tú esta noticia, no solo generan impacto positivo, también construyen futuro, ese futuro que queremos, por favor, ¿no? Gracias, Ana, también por recordarnos que cambiar la forma de trabajar también es cambiar la forma de cuidar. Y gracias también a nuestro equipo de realización, a Marta Rodríguez, a Alex Serrano, Kofi Luzárraga, y gracias también a Clara Arroyo de Burson por su ayuda en la sección de noticias con impacto social. Esto ha sido Verde, que te quiero verde. Nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, seguid transformando cada uno desde vuestro lugar.